Muy bien, pues yo creo que vamos a empezar ya. Como he dicho, buenas tardes para aquellos que os habéis incorporado después de la presentación que he hecho. Soy Pedro Pérez Segura, oncólogo médico del Hospital Clínico San Carlos y coordinador de Learning Genomics. Y bueno, primero, por supuesto, agradecer a Fundación ECO y a Health todo el apoyo para la realización de esta serie de webinars. En el caso de hoy vamos a tener la posibilidad de discutir sobre aspectos que tienen que ver con los biomarcadores en cáncer de mama. Es una patología enormemente importante, como todos bien sabéis, y en la cual tenemos biomarcadores muy importantes, tanto pronósticos como predictivos. Para ello hemos elegido, yo creo, una de las personas más expertas en este campo, tanto a nivel clínico como translacional, que es el doctor García Sáenz, José Ángel García Sáenz, que bueno, él es el responsable de la unidad de cáncer de mama, tanto del Hospital Clínico San Carlos como del Hospital Ruber Internacional, es profesor de medicina en la Universidad Complutense de Madrid, autor de numerosísimos trabajos y capítulos de libro y ha participado y participa activamente en ensayos clínicos, algunos de ellos de impacto asistencial directo. Además, es el secretario ejecutivo del secretario del Comité Ejecutivo del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama, GECAM, líder a nivel nacional e internacional en ensayos clínicos en cáncer de mama. Muchísimas gracias, José Ángel, por compartir con nosotros esta tarde. Y bueno, recordaros a todos dos cosas importantes. Uno, que a través del chat podréis ir haciendo las preguntas que consideréis y luego al final yo se las iré pasando a nuestro ponente. Y también recordaros, aunque luego lo veremos, recordaros que habrá un QR y un link que aparecerán en el chat para que por favor hagáis vuestros comentarios sobre la calidad de toda la jornada, de toda la sesión para, bueno, ir mejorando cada año un poquito más. Muchísimas gracias y doy paso ya a José Ángel para que empiece con la ponencia. Muchas gracias. Gracias, Pedro. ¿Me escuchas bien, verdad? Sí, perfectamente. Vale, y la presentación está también online, Se ¿verdad? ve bien, sí. Vale, bueno, pues agradecer la posibilidad de compartir estos webinars de Learning Genomics a la Fundación ECO y Health in Code y a Pedro Pérez Segura por invitarme a ver la aplicación clínica de los biomarcadores en cáncer de mama. Voy a intentar hacer una charla que sea de mucha aplicación clínica para los oncólogos de cáncer de mama. Este es el disclosure y los conflictos de intereses para la presentación de hoy. Vamos a ver, desde hace 25 años sabemos que el cáncer de mama desde un punto de vista biológico es una enfermedad heterogénea. Sabemos que hay diferentes subtipos intrínsecos de cáncer de mama que tienen una historia natural absolutamente diferente, tanto como el pronóstico, como la posibilidad de respuesta o ausencia de la misma a diferentes tratamientos. Y desde el año 2000 o 2001, con los trabajos de Sorlich Perú, diferenciaron estos subtipos moleculares. De hecho, GEICAM fue el primer grupo que realizó ensayos clínicos específicamente para el cáncer de mama, por ejemplo, triple negativo, como el estudio Ciboma, y nos hemos configurado en grupos de trabajo en función de cada uno de los subtipos desde hace ese tiempo, ¿no? Es cierto que podemos hablar de biomarcadores a nivel de los tumores triple negativos, de HER2, los tumores luminales, ¿no? Yo creo que para la charla de hoy me voy a centrar en lo que tiene mayor aplicación clínica, que es los tumores luminales. Dejaré al final de la conferencia dibujando un poquito de los HER2 y los triple negativos, ¿no? Y espero que a lo mejor para otro evento de Learning Genomics, pues centrarnos exclusivamente en triple negativos, porque hay bastante que trabajar aquí, ¿no? ¿Y qué pasa con el cáncer de mama luminal? El cáncer de mama hormonosensible es una patología muy frecuente en los tumores de cáncer de mama. Aproximadamente 2 de cada 3 mujeres con cáncer de mama van a tener la sobreexpresión de este receptor estrogénico que está sobreexpresado a nivel citoplasmático y nuclear. Y los oncólogos médicos nos hemos dirigido para poder controlar esta patología, bien interfiriendo el ligando, que es el estradiol, bien interfiriendo el receptor, modulando su actividad transcripcional o bien degradando el receptor con los moduladores selectivos y de los degradadores. Sin embargo, la inmensa mayoría de las pacientes con cáncer metastásico progresan de la enfermedad después de estas terapias endocrinas, con lo cual tenemos que intentar adaptar un conocimiento molecular del cáncer de mama
para poder dirigir el tratamiento de manera más específica, ¿no? Hemos ido conociendo que todos los mecanismos que tienen que ver con la supervivencia del ciclo celular y la supervivencia y la replicación, podemos interferir la resistencia a terapia endocrina o revertir la sensibilidad con los inhibidores del ciclo celular, pero no es menos cierto que la presión terapéutica endocrina nos va a subseleccionar una serie de células celulares que lo vamos a ver a continuación, cada una de las cuales van a tener una heterogeneidad molecular y tenemos que ser lo suficientemente eficientes para poder dirigir de manera secuencial los tratamientos más adecuados, ¿no? La primera línea del cáncer de mama luminal está clara, es decir, tenemos los inhibidores del ciclo celular, tanto palbociclib, ribociclib como abemaciclib, que han demostrado un mecanismo de acción muy parecido en lo que se refiere a prevenir la fosforilación de retinoblastoma y prevenir el factor transcripcional y el crecimiento celular, induciendo una pérdida irreversible de la capacidad replicativa y por lo tanto una senescencia y una apoptosis tumoral. Pero bueno, hemos mejorado mucho, hemos prolongado la supervivencia libre de progresión de los 14 a los 30 o 28-30 meses, pero falta mucho por hacer porque todavía lo podemos hacer mejor. ¿Y cómo lo podemos hacer mejor? Conocemos que la presión terapéutica endocrina de la primera línea, como ven ustedes en el gráfico, va a subseleccionar clonas celulares que son heterogéneas y el conocimiento que tengamos de cuál es el clon tumoral que está emergiendo después de la primera línea es lo que nos va a permitir hacer una terapia secuencial absolutamente de medicina de precisión, ¿no? Con lo cual, como podemos ver, podemos tener tres situaciones: una resistencia inequívoca a los inhibidores de CDK4/6. En ese sentido, estamos buscando nuevos inhibidores, particularmente de CDK4, o intentar revertir la resistencia con inhibidores de CDK2, que son la vía de escape de estos agentes, o bien hay una resistencia terapéutica endocrina, pero todavía podemos revertirla y acontece particularmente en aquellos clonas celulares que son resistentes, pero podemos revertirla porque es por mutación del gen que codifica el receptor estrogénico, que es SR1, lo vamos a ver ahora, o bien que sea una ruta absolutamente independientemente de la ruta estrogénica, particularmente P3-kinase-AKT-mTOR, en el que podemos buscar dianas terapéuticas que están cambiando la historia natural y la supervivencia de nuestros pacientes en función de esta secuencia, ¿no? Entonces, probablemente esta slide es la más importante de toda la presentación, a ver si somos capaces de poder guiar de manera individual y con una medicina de precisión el cáncer de mama. Particularmente, y a día de hoy, esperamos que vamos viendo, a la primera línea del cáncer de mama puede sobrevenir o bien que no haya mutaciones clínicamente accionables o bien que haya mutaciones clínicamente accionables, y la más incidentes, como hemos dicho, es SR1, que acontece como en un 35% de las mujeres con cáncer de mama previamente expuestas, o bien la ruta de Peters kinasa AKT-mTOR, y en ocasiones pueden coexistir tanto mutaciones del gen que codifica SR1 como de la ruta de PI3-kinase-AKT-mTOR, con lo cual va a ser nuestro expertise clínico el que nos busque cuál es la selección terapéutica más adecuada en función de cuándo emerge y qué mutación, ¿no? Con lo cual, esta es la estrategia que tenemos. La primera línea la tenemos inequívoca, CDK4/6 inhibidores con terapia endocrina, y luego tenemos dos posibilidades. Una, que no encontremos ninguna alteración clínicamente accionable, eso puede ocurrir. Muchas veces las mujeres con cáncer de mama con lesiones blásticas que no tengan enfermedad visceral, a lo mejor no tenemos DNA circulante para poder dirigir la terapia, o bien no encontramos una mutación que nos cambie el curso natural de la enfermedad, con lo cual veremos qué posibilidades tenemos, o bien que tengamos un biomarcador que no solo es pronóstico, sino que es predictivo de respuesta con los degradadores selectivos de receptores estrogénicos o bien inhibidores de la ruta P3CA, la P3-kinasa AKT, o incluso inhibir la mutación de HER2, no confundirla con la sobreexpresión de HER2, porque hay muchos tumores o algunos tumores en el 8% de carcinomas, particularmente lobularios infiltrantes,
que no tienen amplificación de ER2, pero sí pueden tener una mutación de ER2 y tenemos posibilidades terapéuticas clínicamente interesantes, ¿no? La primera posibilidad es, ¿qué pasa si yo hago una biopsia líquida o hago una biopsia tisular y hago un NGS y no encuentro ninguna mutación? Pues una posibilidad es, ¿por qué no hacemos un cambio al CDK inhibidor? Es decir, cambiamos, por ejemplo, de palbociclib a abemaciclib. Hay 4 estudios que han intentado buscar cuál es la posibilidad de hacer un rechallenge con CDK inhibidores y a día de hoy el que ha demostrado resultados más importantes vienen con abemaciclib del estudio Postmonarch que fue presentado en ASCO hace exactamente un año y también con el estudio EMBER-3 presentado en San Antonio hace 6 meses en el que abemaciclib en aquellas pacientes que han tenido una progresión o CDK inhibidor puede obtener una reducción del riesgo de recaída a día de hoy. Pero buscamos medicina de precisión, con lo cual, ¿por qué no intentamos ver qué posibilidad tenemos con la mutación de SR1? SR1 es un gen que codifica el receptor estrogénico. Sabemos que las mutaciones de SR1 acontecen en el ligando en el dominio de la unión al ligando, como lo ven aquí en la diapositiva. De tal manera que digamos que la proteína está constitutivamente activada independientemente del ligando, que es el estradiol, con lo cual da igual que hagamos una interacción sobre el ligando, sobre estradiol, con hiberaromatasa o con análogo del HRH. Tenemos que intentar degradar ese receptor, ¿no? SR1, como ven la segunda parte de la diapositiva, acontece en la enfermedad resistente y previamente tratada a inhibidores de la aromatasa. Es decir, que SR1 es una mutación que no aparece de manera natural en la naturaleza, de manera fisiológica, sino que es como consecuencia de la exposición previa a un inhibidor aromatasa. Por ejemplo, aquí lo ven ustedes en el estudio SOFEA, que comparó fulvestrant con SR1, siendo fulvestrant un degradador del receptor estrogénico y semestano un inhibidor de la aromatasa. Vemos que aquellos pacientes que tenían mutación de SR1 tenían actividad para fulvestrant, pero no para SR1, y finalmente sabemos que es pronóstica. Entonces, ¿qué aprendemos? Que SR1 acontece en la mutación en la terapia previamente expuesta a un inhibidor aromatasa y que es resistente a los inhibidores aromatasa, pero no a fulvestrant, con lo cual tenemos que mejorar, tenemos que degradar el receptor, ¿no? Las mutaciones de SR1 no se comportan igual en las pacientes. Hay diferentes mutaciones, hay algunas más resistentes a fulvestrant, otras menos. Las más incidentes, casi en el 50%, es la 538 y la 537, e incluso en un 50% de las pacientes pueden acontecer más de una mutación, con lo cual las tenemos que buscar porque es una diana terapéutica, ¿no? Ahora está en una categoría 2 de SCAT, digamos, de las marcadores clínicamente accionables, pero sin duda en pocas semanas o pocos meses va a ser una categoría 1 con el abanico que tenemos de poder cambiar la historia natural de la enfermedad, ¿no? El estudio Padawan es un estudio académico del profesor Vidar, es un estudio francés en el que se vio que si somos capaces de detectar una progresión molecular durante la primera línea del cáncer de mama tratados con un CDK inhibidor y hacemos un cambio del compañero endocrino en vez de inhibidor aromatasa a fulvestrant cuando emerge una mutación de SR1, fulvestrant era capaz de, en ausencia de progresión clínica y radiológica, pero sí progresión molecular, doblar la supervivencia libre de progresión, con lo cual emergió una necesidad de que tenemos que monitorizar molecularmente el cáncer de mama luminal para poder hacer un cambio del panel endocrino, para intentar prolongar la hormonosensibilidad y prevenir la hormonoresistencia. Con lo cual, buscamos nuevos degradadores. El fulvestrant ha sido un agente muy interesante, o lo sigue siendo, ¿no? Que es un degradador. El problema de fulvestrant es que
la fórmula galénica no permite hacerlo oral, con lo cual hay que hacerlo intramuscular, con lo cual su farmacocinética es pobre, la eficacia es dosis dependiente, ya sabemos que con 500 miligramos de fulvestrant es mejor que 250 y tiene una actividad muy limitada cuando hay la mutación más incidente de SR1 que es la 537. Por eso nos ha llevado a buscar en GEICAN y en otros grupos cooperativos cuál es el papel de los degradadores selectivos orales que tienen una formulación más fácil, tienen un perfil farmacocinético aumentado, tienen más potencia y son activos tanto en la mutación de SR1 cuando, digamos, la resistencia viene dirigida por el pathway o la ruta de señalización del receptor estrogénico. A día de hoy hay varios SER que están en desarrollo. Yo les he puesto 4 para intentar acortarlo un poco, que es el Acestran, Giredestrant, Camicestrant y Lunestrant, que son los que tienen datos más interesantes desde un punto de vista clínico en los estudios fase 2 y algunos estudios fase 3, que ya están, algunos de ellos están aprobados por la FDA, van a estar aprobados por la EMA o están aprobados por la EMA y sin duda van a ser la segunda línea del tratamiento del cáncer de mama, ¿no? ¿Cuál es? El primero es Cami. El camicestrán es un fármaco que se evaluó cuál era su eficacia frente a fulvestrant en aquellos pacientes que tenían una progresión a una terapia endocrina con un inhibidor de aromatasa y un CDK inhibidor. Y se vio un incremento estadísticamente significativo, clínicamente manejable. Camicestrán puede producir toxicidad ocular y bradicardia y un poco de toxicidad digestiva, pero es muy bien tolerado y de hecho se están haciendo estudios ya en adyuvancia donde se pudo ver la mejora con una hazard ratio de 0,62 que es muy notable. No es un estudio de registro, es un estudio fase 2, pero particularmente el beneficio era exclusivamente en aquellas pacientes que tenían mutaciones de SR1 con hazard ratio de 0,44, con lo cual sin duda va a ser uno de los agentes más interesantes para el próximo año, ¿no? Hasta el punto que AstraZeneca ha anunciado los datos positivos en primera línea, que es como un Padawan, pero en vez de con fulvestrant, con camicestrant. Entonces, estos estudios que han sido, digamos, esta nota de prensa que ha sido liberada hace un par de meses y que está embargada de momento, en el estudio Serena 6 ha demostrado que camicestrant ha demostrado resultados estadísticamente significativos y clínicamente manejables de la supervivencia de progresión en primera línea del cáncer de mama en aquellas pacientes que emerge, que no hay una progresión clínica ni radiológica, pero sí molecular, y emerge una mutación de SR1. Esta comunicación es plenaria de ASCO dentro de 10 días, ¿no? Con lo cual, o dentro de 2 semanas. Con lo cual, les invito a hacer un seguimiento porque sin duda es uno de los agentes que va a cambiar el cáncer de mama. El estudio Emerald es un estudio en el que hemos participado activamente desde España. Es un estudio fase 3 en aquellos pacientes con cáncer de mama que han progresado a un CDK inhibidor y tienen una mutación de SR1. Se vio que hay una actividad tanto en ITT en toda la población, pero particularmente en aquellas pacientes que tienen mutación de SR1, con lo cual hay que buscarla. Y cuando hay lo que llamamos digamos, una resistencia dirigida por la ruta de señalización del receptor estrogénico, el ER-driven disease, es decir, cuando la terapia endocrina previa ha durado al menos un año, vemos una más que notables aumento de la supervivencia libre de progresión de 2 a 8 meses con una hazard ratio de 0,4, con lo cual el Acestran en monoterapia está aquí para quedarse, está aprobado por la EMA y está pendiente de precio de reembolso que sin duda lo tendremos en muy pocas semanas, ¿no? Hemos hecho un análisis de qué pasa con la mutación de SR1 en función si acontece en el D538, en Y538 o en Y537 y vimos que independientemente de cuál es la variante de la mutación de SR1, el beneficio del Acestran es claro para todos los subgrupos que están mutados. También vimos que cuál es la actividad en función de la
de la cantidad de la variación de la frecuencia alélica del ctDNA que vemos en sangre, y vemos que tanto cuando tiene una frecuencia alélica menor de 1,2, o sea, marginal, o una frecuencia alélica mayor de 1,2, el beneficio era para todos los subgrupos, con lo cual cualquier mutación de SR1 que detectemos con una plataforma que nos permita identificar SR1 nos vale, ¿no? Y luego, ¿qué pasa cuando hay una conmutación? Cuando hay P3CA y SR1, y de nuevo pudimos demostrar, esto lo presentamos en San Antonio hace unos meses, cuando en aquellos pacientes con conmutación, aunque la frecuencia alélica sea más frecuente en P3CA, el ancestral también tiene actividad, ¿no? El estudio EMBER-3 es uno de los estudios más importantes del año pasado, en el que se pretendió evaluar cuál es el papel de otro agente dirigido a las mutaciones de SR1 que es Ilunestran con osinabemaciclib, y podemos ver de nuevo que la población wild-type Ilunestran se comportaba igual que fulvestrant, pero en las mutaciones de SR1 había un incremento con una reducción del riesgo de recaída de un 38%, y cuando añadías abemaciclib, el impacto ya era más que clínicamente notable, casi 9 meses y medio de control de la enfermedad en una enfermedad resistente, ¿no? Vamos a pasar a otro cuando hay una mutación de la ruta P3 kinasa catentor. P3 kinasa catentor es una ruta fisiológica que tiene lugar en la célula fisiológica normal y que tiene que ver con las funciones celulares de metabolismo, crecimiento, supervivencia, angiogénesis y de la célula tumoral, y puede estar activada esta ruta bien por mutaciones de la proteína del gen que codifica de P3K, o bien mutaciones en AKT, o bien pérdida de PTEN que lleva a una progresión y crecimiento tumoral y una resistencia a la terapia endocrina, con lo cual es muy interesante. Con lo cual nos tenemos que dirigir a P3 kinasa, a AKT o a mTOR, ¿no? Con lo cual la activación de la ruta de señalización acontece casi en la mitad de las pacientes, a diferencia de SR1, que era como adquirida, que tenía que ser previamente expuesta a una mutación de SR1. En el caso de P3 kinasa es una mutación troncal, muy primaria, ¿no? Con lo cual lo podemos ver tanto en tejido tumoral de archivo como en célula tumoral. Y tenemos suficiente evidencia para poder interferir esta ruta P3-kinasa-acantentorto bien con alpelisib e inabolisib, bien con capivasertib, inhibidores de AKT, con el propio everolimus. La primera evidencia de que podemos revertir este pathway, esta ruta de señalización, viene del estudio Bolero 2, es un estudio antiguo, en el que aquellas pacientes que han progresado unidoramatasa durante o después de haberlo recibido se asignaron a recibir everolimus con o sin con exemestano o controlado con placebo, y hubo un impacto en supervivencia de progresión. La cuestión es que no hubo impacto en supervivencia global y no hubo impacto en las pacientes que tenían la ruta activada, con lo cual los investigadores exploramos la posibilidad de intentar inhibir más arriba en AKT o en P3 kinasa, ¿no? P3 kinasa es una proteína heterodimérica que tiene una porción catalítica, que es el P110, y una porción reguladora. El P110 tiene varias isoformas, alfa, beta, delta y gamma, y concretamente en cáncer de mama, la mutación más incidente y más importante es la isoforma P3K P110 alfa, con lo cual no hace falta paninhibir toda la proteína alfa, beta, delta y gamma, porque vamos a inducir toxicidad, particularmente hiperglucemia, diarrea, incluso trastornos de la conducta, trastornos de la personalidad. Cuanto más selectivos seamos de la inhibición P110 alfa, más resultados tenemos. Y esto se demostró en el estudio SOLAR One de Andrés Fabrice, en el que las pacientes con cáncer de mama que tenían mutaciones de PIK3CA y tenían mutados en esta ruta, doblaba la supervivencia libre de progresión. La cuestión del SOLAR One es que solo se realizó en pacientes que no habían recibido CDK inhibidor, porque con SOLAR One todavía no estaban implementados, y vamos a presentar ahora en ASCO los resultados del SOLAR 2 o el EPIC B5,
en el que vamos a confirmar de nuevo que alpelisib puede ser una opción en aquellas pacientes que han recibido un CDK inhibidor, ¿no? La siguiente posibilidad es inhibir AKT. AKT viene de un estudio fase 3, es un estudio más importante del año pasado, en que pacientes con cáncer de mama que reciben una terapia endocrina con inhibidor aromatasa con o sin CDK inhibidor se asignan a recibir fulvestrant placebo, fulvestrant capivasertib, que es un inhibidor de AKT, y se pudo demostrar un incremento clínicamente significativo tanto en ITT en toda la población, hazard ratio 0.6, y particularmente cuando hay una inhibición del pathway PI3-kinase-AKT-mTOR, con lo cual ha sido aprobado tanto por la FDA como la EMA, capivasertib, el TrueCap como nombre comercial para pacientes con cáncer de mama que tienen mutaciones en P3 AKT, con lo cual es bienvenido y va a incorporarse al arsenal terapéutico, ¿no? Y finalmente podemos inhibir la isoforma P110 alfa de P3 con inabolisib. Inabolisib es el blockbuster del año pasado, es un agente que va a cambiar la historia natural del cáncer de mama. Inabolisib se realizó el estudio Inabo 120, que en pacientes muy, muy, muy resistentes que progresan durante la adyuvancia y que tienen mutaciones de P3 se asignaron a recibir inabolisib con fulvestrant y palbociclib, o bien fulvestrant, palbociclib, y se vio unos datos espectaculares de supervivencia libre de progresión, doblando la supervivencia libre de progresión prácticamente hazard ratio 0.43 de 7 a 15 meses. Estos datos son increíbles. Y en ASCO vamos a tener datos de supervivencia global, con lo cual atentos a estos datos de ASCO, donde por primera vez vamos a demostrar un impacto de la supervivencia global en aquellos agentes que van a P3 AKT-mTOR. Y finalmente me queda un minuto para hablar de la inhibición de HER2. Vamos a ver, HER2 puede estar mutado en aquellos tumores que no están amplificados, cuyo gen, o sea, es HER2 negativo, pero que tienen una mutación de HER2 y suelen ser tumores lobulillares. En este estudio, que es un estudio que fue publicado en Nature Medicine, pacientes con cáncer de mama que tienen mutaciones de ER2 que pueden ser tanto en el dominio extracelular como en el dominio tirosina quinasa, recibir fulvestrant con neratinib y con Herceptin y con trastuzumab, y se viene una tasa de respuestas bastante notables, con lo cual no duden ustedes en aquellos pacientes que tienen carcinoma lobulillar infiltrante con esas plataformas de biopsia líquida o incluso en tejido tumoral, si tienen una mutación de HER2, aunque no está amplificado, valorar esta posibilidad, ¿no? Con lo cual, así nos queda, esta la penúltima diapositiva. Esto es el tratamiento clínico del cáncer de mama. Si tenemos con un NGS o con una mutación en BRCA, podemos buscar inhibidores de la PARP con un nivel de evidencia 1, incluso en PALB2, tenemos pacientes con PALB2 que también en la PARIF pueden ser activos. Tanto PI3CA, AKT-PTEN y toda esta ruta tenemos alpelisib, capivasertib e inabolisib. Las mutaciones de HER2 tenemos neratinib. Las mutaciones de SR1 tenemos diferentes degradadores selectivos. Y luego es muy improbable la inestabilidad de microsatélites en cáncer de mama. A veces podemos utilizar pembrolizumab o fusión de NTRK, particularmente en carcinomas secretores de mama, son extraordinariamente infrecuentes, pero tenemos posibilidades, ¿no? Y esta es la última diapositiva, con lo cual esto es lo que hacemos en cáncer, o lo que deberíamos hacer, que son los pacientes que progresen durante la adyuvancia, valorar si hay mutación de P3 quinasa para inabolisib, y si son de novo, no tienen mutación, ir a un inhibidor aromatasa con un inhibidor de CDK4/6, y a la progresión buscar si hay mutaciones somáticas en SR1, en P3 quinasa, en AKT, en PTEN, o hay mutaciones de HER2, ver el status BRCA y ver el ER-driven disease, es decir, si podemos seleccionar el tratamiento dirigido por el pathway receptor estrogénico o no, y en función de esto, ven aquí cuál es el arsenal terapéutico, por lo cual estamos en el prime time para hacer una medicina de precisión en cáncer de mama, ¿no? Creo que la última diapositiva. Y nada, pues agradecerle de nuevo a Pedro, la Fundación Eco y a Health Inco la posibilidad de compartir esta tarde con ustedes.
Bueno, pues muchísimas gracias, José Ángel. Yo creo que ha sido una revisión intensa porque hay un montón de cosas interesantes. Parece que en la mama ya casi no puede aparecer nada de impacto porque ya casi se cura todo el mundo, ¿no? Pero nos has demostrado que efectivamente todos los años nos llevamos la agradable sorpresa de que aparecen nuevos fármacos, nuevos conocimientos, ¿no? Bueno, mientras se van animando los participantes, yo quería hacerte algunas preguntas muy desde el punto de vista práctico, ¿no? Por un lado, vamos a empezar con algo un poco general, ¿no? Es decir, el papel de la biopsia líquida. Es decir, ¿cómo ves tú el papel de la biopsia líquida en este momento? ¿Qué indicaciones tendrías? ¿Si crees que se debe utilizar de manera habitual? ¿Cuál es el futuro de la biopsia líquida en cáncer de mama? Bueno, un poco tu visión de experto. Entonces vamos a ver, a día de hoy va a cambiar todo y es da tanto vértigo que hay que, digamos que dar recomendaciones con cautela, pero particularmente deberíamos de realizar en todas las mujeres con cáncer de mama que progresan en la primera línea, conocer cuál es el estatus de SR1 y cuál es el estatus de la ruta de Peter-Skinasa KT-mTOR. La cuestión es que, así como Peter Skinasa es una mutación troncal, la podemos hacer en archivo o la podemos hacer en una rebiopsia, la mutación de SR1 es una mutación adquirida, es una mutación de resistencia, con lo cual emerge ahora, ¿no? El 80% de las mujeres con cáncer de mama luminal tienen metástasis óseas y en un porcentaje de ellas son difícilmente biopsiables o conocer cuál es el estatus de estas mutaciones porque, digamos, hacer una biopsia en el hueso en mama es dificultosa porque hay que hacer hay que descalcificar el hueso y se pueden perder información, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, lo que hacemos en nuestro centro es hacer ctDNA, biopsia líquida, para determinar cuál es el estatus de Peter esquinasa AKT, que también te puede decir pérdida de PTEN incluso, o bien mutaciones de SER1 para dirigir el tratamiento, ¿no? Entonces, deberíamos de realizar al menos a día de hoy y hasta dentro de 15 días va a ser viable lo que digo, porque ahora os lo comento, hacer una biopsia líquida en todas las mujeres con cáncer de mama que han recibido un CDK inhibidor en primera línea a la progresión. La cuestión es que el estudio Serena 6, que es el estudio que va a ser plenario en ASCO, nos dice que si tienes una progresión molecular pero no clínica ni radiológica, en el que tú detectas que está emergiendo una resistencia al letrozol con la mutación de SR1, puedes cambiar a camicestrant. Con lo cual eso nos va a obligar ahora el hacer un tracking del DNA, es decir, hacer biopsias líquidas periódicas progresivas durante la primera línea para cuando detectemos la mutación de SR1 valorar el cambio del partner endocrino del letrozol a camicestrant, ¿no? Con lo cual se está convirtiendo el cáncer de mama luminal prácticamente como cuando estudiábamos los linfomas, ¿no? Que hay tanta diversidad y tantas alteraciones moleculares que desde luego la biopsia líquida está aquí para quedarse y va a ser una manera de monitorizar cuál es la situación molecular del cáncer de mama en la primera línea, ¿sabes? Eh, Siguiendo un poquito con esta pregunta, con el aspecto que has comentado, ¿no? De la dificultad a veces que tenemos en las pacientes por el tema de las lesiones óseas únicas, ¿no? O sea, no únicas, que solo tengan afectación ósea, con las complicaciones que tiene esto de descalcificaciones, etcétera. La pregunta es, si es accesible una biopsia sencilla de otra zona, ¿tú recomiendas hacer, aunque tengamos la disponibilidad de biopsia líquida, hacer el estudio en tejido para la recaída o incluso hacer las dos cosas, ¿no? Porque hay quien también comenta que la biopsia líquida el mayor rendimiento es cuando hacemos las dos cosas a la vez, ¿no? ¿Cómo ves este tema? Bueno, eso lo demostró el estudio del Solar One, cuando se vio que en ocasiones había mutaciones que aparecían en tejido y no aparecían en sangre y al revés. A veces depende de la sensibilidad del test, de la profundidad del test o de hasta qué punto ponemos el linter para la detección, ¿no? Bueno, yo, los oncólogos médicos siempre que podemos hacemos biopsia tisular porque nos puede dar
información del subtipo histológico, o sea, es decir, que se ha cambiado a HER2. Por ejemplo, si es un HER2-low, que puede ser una proteína interesante para nuevos anticuerpos monoclonales. Eh, pero no sé, yo en mi experiencia prefiero, o sea, creo que la biopsia, a no ser que sea muy accesible porque hay una letalidad cutánea, se puede hacer fácil, no deja de ser iatrogenia en el que tienes que pinchar el hígado, tienes que pinchar el pulmón, a veces el rendimiento no es suficiente o puedes hacer un crioebus para el mediastino. Eh, aunque tengamos que perder un porcentaje pequeño de pacientes, yo creo que la biopsia líquida bueno, con diferentes plataformas sí nos puede dar una información a tiempo real. Y si me apuras, desde un punto de vista del oncólogo tratante, como hay tanta heterogeneidad para cáncer de mama, nosotros entendemos que la clona celular que está detectando a nivel plasmático es la que está siendo más agresiva, ¿no? Porque hay veces que es muy habitual en cáncer de mama que tú pones un tratamiento y obtienes una respuesta paradójica, es decir, que hay una regresión de algunas metástasis o una progresión de otras, y tú te preguntas: "Jo, si pudiera saber cuál es la clona celular que de manera inequívoca es la que más se me está activando, ¿no?". Con lo cual a mí sí me da bastante información hacer una biopsia líquida en el momento de la progresión de un CDK inhibidor, ¿no? El conocer cuál es el valor de la frecuencia alélica para poder monitorizar respuesta, el poder ver cuáles, no sé, a veces te encuentras mutaciones germinales de BRCA que no te esperabas o te encuentras otra serie de posibilidades para hacer una medicina de precisión, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que intentar buscar el cambio de cómo cambiamos esa actitud de intentar biopsiar todas las metástasis nuevas a intentar utilizar el ctDNA como no tanto para tomar una decisión puntual, sino que nos sirva de manera dinámica para monitorizar respuestas y cambiarlo, ¿no? Y nada, ahora el salto sería por qué no pasamos a la neoadyuvancia o incluso a la adyuvancia, es decir, si detectamos persistencia molecular del cáncer a pesar del tratamiento local curativo, si podemos hacer algo más que la adyuvancia clásica, ¿no? Y por ahí van a ir las líneas de investigación de los próximos años. Me parece que la audiencia hoy está bastante tímida, así que, mira, justo al decirlo. Gracias por la magnífica presentación. Dadas las limitaciones de inmunohistoquímica para evaluar los biomarcadores y dado que disponemos de test transcriptómicos baratos, 150 euros, ¿crees que vale la pena incluirlos en la rutina diagnóstica para los casos limítrofes entre luminal A y B o ER2 low? Bueno, el hecho de buscar perfiles transcriptonómicos siempre da información académica, da información pronóstica, los tenemos que validar en las series, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo que hay una heterogeneidad tumoral, ¿no? Y nos pueden dar un perfil de que si tienes una enfermedad más luminal o tienes una enfermedad más basal, si puedes dirigirlo, ¿no? Creo que hace falta confirmarlo en grandes series y de varios grupos o hacer un metaanálisis de todos estos datos genómicos para poder dirigirlos, ¿no? Yo, más que clasificar un tumor como HER2-low o tumor luminal B o tumor basal, el encontrar una mutación de un nucleótido único de un biomarcador que tenga una categoría SCAD, una categoría de la clasificación clínicamente accionable de nuestro grupo ESMO, en el que ha sido validado de manera clara porque han sido los criterios de inclusión de los estudios pivotales como los que he comentado del Capitel o del Emerald o del estudio EMBER-3, a mí me da más seguridad, ¿no? Pero bueno, estoy convencido que sin duda en los próximos años la transcriptonómica, todos los cambios genómicos, todos los subtipos moleculares, bueno, pues habrá que buscar cuál es la secuencia terapéutica y luego no olvidar, porque esta es digamos, una aproximación clínica, que luego también depende del paciente, que tiene una serie de
comorbilidades o de preferencias de toxicidades que se pueden asumir o no asumir en función de su morbilidad, o de si prefiere una ruta oral o una ruta intravenosa, o si prefiere, o si hay alguna serie de toxicidades que no son aceptables, ¿no? Como puede ser una hiperglucemia, una diarrea, o etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser compromiso de los oncólogos tratantes el tener una información clínica, genómica, transcriptonómica, de subtipos y poder dirigir cuál es el tratamiento más adecuado, ¿no? Uno puede preguntar, oye, si gastas todo al principio, por ejemplo, el INAVO 120, ¿no? De poner un inhibidor de CDK inhibidor, un inhibidor de SR1 y un inhibidor de P3 quinasa, podemos prolongar la supervivencia, pues eso lo va a demostrar el estudio INAVO 120, que hay datos de supervivencia global, ¿no? Con lo cual, yo creo que estamos más cerca de, si no cronificar la enfermedad, sí poder buscar remisiones mantenidas en el tiempo y largos supervivientes, y nos estamos ya tornando a supervivencias para el cáncer de mama luminal en torno a 6 años y medio, ¿sabes? De mediana, ¿no? Hay muchas que se quedan en el camino y hay otras largas supervivientes, con lo cual va a ser nuestro expertise y tu conocimiento molecular clínico y la empatía humana para poder dirigir todas estas secuencias terapéuticas y poder el cambiar la estructura de la enfermedad, ¿no? Hasta el punto te digo que la quimioterapia se va a quedar anacrónica, los antraciclinas y taxanos y todo esto lo vamos a dejar para el final, todo para el final, ¿no? Y bueno, y nos estamos dando cuenta cómo podemos humanizar la medicina gracias a este conocimiento genómico y molecular y clínico, y pacientes que tenemos malitas, que tienen su enfermedad visceral, salen de la consulta y de verdad que no parece que estén enfermas, o sea, no tienen, digamos, las secuelas de la quimioterapia antigua y bueno, pues es una satisfacción el poder dar grandes avances y como decías tú, el cáncer de mama es una enfermedad muy incidente y muy prevalente y raro es el asco que no tenemos una plenaria en el que está cambiando todo, con lo cual es bienvenido toda la información que tenemos a día de hoy. Pues yo creo que la última pregunta ya que andamos en tiempo, pero quiero hacértela es, claro, tú has comentado este tema de los estudios moleculares, pero ¿qué disponibilidad hoy tenemos hoy en día los clínicos para solicitar estos estudios? Es decir, ¿están disponibles? ¿Depende mucho del expertise del oncólogo, del centro? ¿Cuál es tu Mm. experiencia, tanto Bueno, tuya pues propia hay, como de otros centros? O sea, yo creo que hay 3 puntos aquí. Uno es, si tienes la posibilidad de un ensayo clínico para una terapia target absolutamente dirigida, deberías de buscarlo. Creo que tenemos que apostar por la investigación porque está cambiando la vida de las personas, ¿no? Entonces, si tenemos la posibilidad de tener una unidad de estudios de fase precoz con nuevos agentes absolutamente dirigidos, darle la oportunidad al paciente. Eso es lo primero, ¿no? En segundo lugar, son los estudios académicos. Afortunadamente, bueno, pues desarrollamos ideas académicas. El 40% de los estudios académicos cambian el tratamiento de la enfermedad. Es cierto que no son promovidos por la industria, sino que son de los grupos cooperativos o de la propia academia, en el que a ver si podemos curar con menos. Y en ese sentido, pues, por ejemplo, en nuestro centro, si realizamos bueno, pues diferentes estudios en ese sentido para intentar buscar bueno, la excelencia, ¿no? Y finalmente, yo creo que es una responsabilidad también digamos, del sistema de intentar apostar por la medicina de precisión, particularmente cuando tengamos aprobados tratamientos dirigidos a nivel molecular, ¿no? Por ejemplo, el Acestran, Ilunestran, Capivasertib, Alpelisib, Inavolisib, etcétera, son agentes que ya están aprobados por la FDA, están aprobados por la EMA, están pendientes de precio de reembolso en nuestro medio. Siempre somos un poco más, tardamos un poquito más, pero hay que alzar el altavoz por nuestras pacientes para poder hacer una medicina de precisión y tener todos estos datos moleculares para buscar terapias que están cambiando el curso de la enfermedad, ¿no? Con lo cual, cuando tengamos aprobados Capivasertib, Inavolisib, el Acestran, el Lunestran, hay otro agente también, un PROTAC
que se va a aprobar, pues yo creo que será nuestra responsabilidad como clínicos el hacer estudios moleculares y apostar que nuestros pagadores o nuestros departamentos hospitalarios que puedan dar la financiación a estos test moleculares para hacer una medicina individual. Bueno, pues muchísimas gracias, José Ángel, por esta excelente revisión y este excelente comentario. Simplemente ya para despedirme, de nuevo agradecer a Gel5 y a la Fundación ECO todo el apoyo a este webinar. Comentaros que el próximo webinar será el 21 de mayo, que hablaremos sobre cáncer hereditario, pero cómo el cáncer hereditario puede ayudar a seleccionar terapias. Y tendremos para ello un experto que es el doctor Enrique Lastra del Hospital General Yagüe de Burgos. Y por último, pues ahí tenéis, por un lado, el QR para, como he dicho, los cuestionarios de calidad y también en el chat tenéis el link para aquellos que no podáis escanearlo, lo podáis rellenar. Os agradeceríamos que lo hicieseis. Y nada más, muchísimas gracias a todos por estar ahí y de nuevo gracias a José Ángel. Muy buenas tardes.